Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on hearing voices. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come. Yeah, here we come. Here we come. Víctor, Joseca, muchas gracias por estar aquí conmigo en esta maravillosa tarde. Sol para todos, por lo que veo. ¿Qué vamos a comentar? Si alguien me refresca un poco la mente, porque estamos aquí, ¿de qué queríamos hablar? Pues creo que se cumple el aniversario de algo especial, algo bastante especial, pero Víctor, recuérdame un poco de qué se trata. Sí, hace un año, al parecer, ¿no? Que salieron las versiones 2.0 de las pirámides en español y que aquí nos ayudamos a aportar nuestro granito de arena para que la gente pudiera acceder a ellos, a ellas. A ellas. Pues aproximadamente hace un año lanzamos, eso es, las pirámides de nutrición y entrenamiento de nuestro colega Eric Helms y compañía, Andy y Andrea. Y es algo que yo personalmente llevaba persiguiendo desde el 2015, si no recuerdo mal, 2015, y que le planteé a Víctor y a Joseca un pelín más adelante, y que nos llevó año y poco, porque actualizamos, si no recordáis, para el que vea esto o esté oyendo, hubo una actualización de la versión 1.0 a la 2.0 mientras estábamos traduciendo, con lo cual gran parte del trabajo de traducción se tuvo que volver a hacer o se tuvo que adaptar, con lo cual fue un poco doble trabajo, que nunca viene mal por aquello de repasar todo y de que esté todo dándole forma y adaptarlo a nuestro idioma, a nuestro mercado sobre todo. Pero bueno, un trabajo bastante chulo y sobre todo la recompensa de ver, no sé si estáis de acuerdo, los mensajes de la gente. Para mí ya ni siquiera el número de ventas o todo esto, que Andy te agradezca o que Eric o lo que sea, sino los mensajes de la gente de, joder, me has liberado la mente o me has ayudado a organizarme o gracias por esto, gracias por lo otro, he comprendido esto por fin, que no me entraba después de haber hecho esto y esta formación de no sé qué. No sé si estáis de acuerdo o no. ¿Qué opináis de esto? Sí, por descontado. O sea, el feedback de la gente... Yo no sé si te acuerdas, Alberto, que cuando estábamos trabajando en el proyecto, que yo lo estaba traduciendo, Joseca lo estaba traduciendo y tal, y yo te dije, no pensaba que esto iba a tener el calibre que iba a tener. Porque de repente vi toda la página web organizada, todo editado, todo hecho, el bombo que se hizo, la publicidad y todo esto, y yo pensé, hostia, yo pensaba que estábamos traduciendo, tío. Y esto de repente fue como un proyecto de la hostia que llegó a una cantidad de gente increíble y el feedback ha sido alucinante. O sea, no esperaba que llegara a este calibre lo que estábamos haciendo, la verdad. Y ya no solamente justo después del lanzamiento, que la verdad que el recibimiento las primeras semanas fue brutal. Yo creo que, bueno, los tres teníamos nuestra bandeja de entrada a reventar de mensajes de agradecimiento de personas que estaban compartiendo fotos y demás, pero vamos, lo mejor es que a día de hoy, o sea, es raro el día en que no recibimos algún mensaje, no nos etiquetan en alguna foto de personas que o bien están repasando el libro, ya lo compraron en su día, ¿no? Pero a lo mejor, pues, como es un libro de consulta tan útil, pues, yo qué sé, le echan un vistazo a un capítulo o lo que sea, o bien personas que se han animado a leerlo por primera vez y, vamos, eso resulta súper gratificante, la verdad. Y sobre todo ver que algo de lo que me he dado cuenta, que no sé si vosotros coincidiréis conmigo, pero sí que da la sensación de que tras haber leído los libros, digamos, que el público es como nuestro público es como un poquito más educado, ¿sabes? Parece que tiene ya mucho más claro lo que es importante, lo que no es tan importante, y cuando te plantean dudas y se las resuelves, digamos que saben mucho mejor de lo que estás hablando. No sé si es impresión mía o si vosotros lo habréis visto. Para mí, realmente, de forma egoísta, yo quise escribir o quise traducir o quise adaptar el libro, realmente lo quería escribir yo, o sea, ya hablaremos de cuándo lo descubrimos y por qué y todo esto, pero yo lo vi un poco los vídeos de Eric y dije, tengo que escribir una cosa muy parecida a esto en español porque tiene todo el sentido del mundo y es como estos últimos años, no al principio, he estado pensando yo, ¿no?
Y sobre todo de forma egoísta, porque la gente te preguntaba, después de venir de un cambio físico y de no sé qué, y de compartir un poco pues una hamburguesa por aquí, ahora 2 días sin entrenar, ahora entreno de esta forma, entreno de la otra, tal, la gente te pregunta, tío, ¿y esto por qué? ¿Cómo lo haces? Porque yo tengo que hacer X cosa asumiendo cosas, ¿no? Tengo que comer proteína justo después de entrenar, o tengo que meterme caseína antes de dormir para no catabolizar por la noche y cosas de estas. Entonces, cada vez te llegaba la pregunta de, oye, Alberto, ¿tengo que tomarme caseína antes de dormir para una y otra vez? Y al final, al principio lo respondía yo, ¿no? En plan, oye, pues mira, depende, tal, siempre usando el depende, hasta el día de hoy, ¿no? El depende. Y, y llegó un punto en el que dije, tío, si tuviéramos un libro donde todas estas dudas de, oye, mira, pues depende, pero es que aquí te voy a ampliar más si se depende, léete este libro, porfa, y luego ya verás cómo esas dudas a lo mejor ni te ocurren, ¿no? Ya las has resuelto tú solo. Boom, mágicamente ahora en este año hemos conseguido enviar, yo creo que a un montón de gente a ver, Víctor, tengo esta duda del ayuno intermitente, léete este libro y luego comentamos, que ya verás cómo vamos a poder hablar a un nivel en el que los dos estemos más o menos en el mismo contexto. Y salen, ya no es solamente el decir, me quito el problema, porque no es ningún problema nunca el que alguien te pregunte algo, al revés, para mí es un honor y es una forma de crear contenido para mí también. O sea, volvemos al egoísmo, es dar para recibir o recibir porque das, como lo quieras pensar, ¿no? Es una simbiosis. Pero por lo menos luego las conversaciones son mucho más chulas. Las conversaciones cuando alguien te llega y te dice, vale, ya entiendo esto del contexto y esto de no sé qué cuánto, pero ahora voy a apretarte un poco más las tuercas por aquí, a ver qué tal esta situación. Y mola mucho el hablar en esas paranoias e hipótesis que todos nos gusta montar, ¿no? Entonces os quería lanzar la pregunta de la bomba. Víctor, ¿cuándo descubriste los libros o el concepto de ordenar esto como una pirámide de Eric Helms? Pues mira, ahora no recuerdo exactamente el año concreto que fue, pero que sí que recuerdo que lo descubrí, al menos ya el libro directamente. Hostia, espera, ahora refrescame un poquito la memoria, Alberto. Eric sacó unos vídeos por YouTube que también jerarquizaban un poco, pero no sé si esto es ya cuando ya había escrito el libro y subió estos vídeos a YouTube como de resumen, o era antes de escribir el libro. No, fue antes. De hecho, el libro surgió porque Andy, bueno, y Ken y su equipo de Japón adaptaron el libro en japonés. Adaptaron una gran parte del libro de nutrición, sobre todo, lo adaptaron al blog en japonés, a athletebody.jp. Y Andy se lo comentó a Eric. Y Eric le volvió a responder a él y dijo, oye, ¿querrías hacer esto en inglés conmigo en forma de libro? Porque tiene todo el sentido del mundo que hayas cogido estos libros y lo hayas pasado, estos vídeos y lo hayas pasado a texto. No. Pues mira, además es que fue como muy a la vez. O sea, yo no, por eso te digo que dudo mucho exactamente qué fue primero, porque vi los vídeos de Eric, que hablaba también de entrenamiento y también hablaba de nutrición en YouTube, que decía, pues mira, esto, pero juraría que antes de ver estos vídeos, yo ya descubrí las pirámides, o sea, que los vídeos ya hacía un tiempo que estaban. Pero, ostras, sí, hace mucho tiempo y los conocí a raíz de Matt Ogus, de un vídeo de YouTube de Matt Ogus. Entonces, de repente descubrí a Eric y a raíz de Eric descubrí el libro y a raíz del libro descubrí los vídeos que decían, hostia, ya estaba en YouTube esto. ¿Sabes? O sea, que hace mucho, mucho tiempo. Sí, ahí es cuando descubrí todo el concepto este de jerarquizar, de agolpar lo importante por un lado, porque realmente, bueno, eso supongo que es a lo que todo el mundo le falla al principio, ¿no? Nosotros no hemos nacido aprendidos, hemos aprendido mucho por el camino, hemos leído mucho, hemos fallado mucho y como todo el mundo, ¿no? Se cree que aquí somos los expertos de nada, pero la gente dice, oh, es que no sé qué, no. Nosotros la hemos cagado muchísimo por el camino, ¿vale? Infinito, y eso a mí realmente me ayudó muchísimo a organizarme todo el batiburrillo que tenía en la cabeza, porque era ¿sabes? Rollo, había monos con palmadas así por aquí, era una locura. O sea, había un desbarajuste por aquí arriba y esos vídeos y ese libro hicieron que todo hiciera y se ordenara bien y dices, ¡ah, joder! Vale, ¿qué era esto? Vale, ahora lo entiendo. Yo creo que todos tenemos ese batiburrillo y diría que, me atrevería a decir que la gente como Víctor, Joseca, Eneco, un montón de gente, ¿no? Yo mismo a lo mejor, gente que se dedica a compartir contenido y que otra gente le sigue o le pregunta o lo toma como un poco una referencia y te dice, no, es que sabes mucho sobre esto. Y no creéis, y os lanzo la pregunta a los dos, y me desvío un poco antes de volver a la primera pregunta, que es
es más cuestión de perseverancia y de querer cagarla más y de cagarla y eso te haga seguir cagándola diciendo, bueno, si la sigo cagando algún día saldrá bien, ¿no? Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. A diferencia de que hay muchas personas, esta es la analogía que me gusta usar aquí, hay muchas personas que están hirviendo agua, ¿vale? Quieren hervir el agua y elevan la temperatura hasta 98 grados, 99 grados, se quedan a 1 grado de llegar a hervirla y abandonan, ¿no? Y dicen, esto ya me he quemado mucho, ya me paso, esto está muy caliente y no llego y nunca hierve. Sin embargo, pues hay gente como nosotros que a pesar de eso nos forma el callito y con el callo llegamos a los 100 grados y dices, coño, aquí es donde ha hervido, me cago en la leche, por fin he descubierto esto, venga, siguiente jarra de agua que tengo que hervir, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia real, aparte de un poco el contexto y las esferas y la gente a la que te expongas y tu entorno, es mucho de perseverancia, mucho de perseverar y fallar, y como tú dices, organizar ese batiburrillo a base de erosión. Claro, ya te matizo una cosa y ya dejo que Joseca comente, porque es importante esto de que dices de que no es la cantidad. Es decir, que tú estás haciendo la analogía esta del hervir el agua, ¿no? No es 1 grado, es qué grado se eleva. Porque si tú pasas de 0 a 1, da igual. Entonces, no es la cantidad. Claro, pero de 98 a 99 ya... Exacto. Claro. Entonces, ese grado no es solo ese grado, sino es todo lo que hay detrás que hace que todo eso se ponga en su sitio. Porque si solo está eso último, no sirve para absolutamente nada. Entonces, tiene que haber un proceso, desde luego. Claro. Joseca, cuéntanos, ¿cuándo conociste esto? ¿Qué te parece esta idea de que nadie nace sabiendo y simplemente es un poco erosión? Cuéntame. Pues mira, yo creo que conocí los libros fue en el 2015, si no me equivoco. Y los conocí, si os soy sincero, no recuerdo muy bien, sé que fue a través de un foro, no sé si fue de la web de Lyle McDonald, de Body Recomposition, o de otro foro de Intense Muscle, que era también otro que pegó fuerte hace ya un montón de años, y fue a través de uno de ellos. Y yo realmente fue cuando entré en contacto ya con Eric Helms, porque yo no lo conocía. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué queréis que os diga? Los libros los devoré en apenas 3 días, 4 días, ambos. Y la verdad que me marcaron muchísimo, ya no solamente por el contenido que ofrecían, porque había muchas de las cosas que se explicaban en ellos, que yo más o menos, algunas las conocía, otras sin embargo no, pero lo que más me marcó fue esa jerarquización, ¿no?, que se hace de los distintos principios. Me hizo darme cuenta de que llevaba un montón de tiempo preocupándome y ya no solamente a nivel personal, sino con la gente con la que trabajaba ya en aquel entonces, ¿no? Estaba preocupado por aspectos que realmente no tenían ninguna importancia y que consumían una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de esfuerzos y preocupaciones que realmente, pues, en relación a otras cosas, no las tenían. Y eso fue realmente a mí lo que más me marcó. Y respecto a lo que has comentado, yo estoy completamente de acuerdo. Al final, yo creo, por lo menos yo no me considero experto de nada, ni muchísimo menos. Simplemente quizás llevo algo más de años que la persona media, ¿no?, que se mete en todo lo relacionado con la nutrición, la mejora de la composición física, el entrenamiento de fuerza y tal. Y como consecuencia, pues me he tropezado en el camino antes de que llegaran ellos, ¿vale?, a pasar por el mismo sitio por donde he pasado yo. Y eso, pues lo que me ha hecho luego ha sido curiosear. También es cierto que yo tengo un espíritu muy, muy curioso y al ser un tema que me gusta, que me apasiona mucho, pues eso es lo que al final pues, me ha hecho aprender sobre ello, ¿no? Y quizás los errores que he cometido ha sido como esa chispa, ¿no?, que ha encendido todo lo que ha venido después. Nice, casi nada. Parece que ambos, o los tres, hemos tenido más o menos la misma exposición. Yo conocí el concepto de la pirámide antes de que fuera un libro, como te comento, porque seguía de cerca mucho a Andy y porque vi la traducción al japonés en la web. Para que os hagáis una idea, yo sigo siéndolo, pero era mucho más fan
de ripbody.com en aquella época, hasta el punto de que cada pequeña cosa que salía, tweet, post en Fitocracy, lo que sea, ahí estaba, ¿no? Comentando, le daba feedback a Andy, le mandaba emails, no sé qué, no sé cuánto, o sea, era constante comunicación por mi parte, a veces me respondía, a veces no, pero por mi parte era siempre pum, 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 pum. Entonces conocí muy rápido el concepto ese de las pirámides y por eso, creo que fue en el 2014 o así, a finales, cuando estaba ya yo con la idea de, ya estaba creando el blog, ya estaba un poco, ¿qué pongo aquí? Y ya estaba pensando en jerarquizar mi blog de forma de, pues si ahora entras a mi página web, ves en la guía de nutrición que está lo importante, como la pirámide, y se expande con artículos dentro de cada parte de la pirámide, ¿no? Entonces lo pensé así. Lo que es más interesante aquí, más que cuando nos expusimos a esto, es cómo nos cambió o qué nos hizo aprender o cambiar de paradigma a la hora de leer y de jerarquizar esto. Empiezo yo, si quieres luego sigues Víctor y luego Joseca, así no damos mucha vuelta a las preguntas. Para mí fue sin duda lo que decís de jerarquizarlo, pero ir más al detalle. Y por ejemplo, yo era muy... En aquella época llevaba tiempo siguiendo a Martin Berkhan, Lean Gains y todo esto, y era muy de ayuno intermitente, pero rollo en plan estricto, de no puedo comer nada desde las 12 de la noche, cero, o sea, 23:59 era mi cut-off point, no podía entrar nada por mi boca que tuviera calorías desde las 12 hasta la hora de la comida del día siguiente, que eran las 2 de la tarde. O sea, estaba 14 horas, entre 14 y 16 horas, a veces comía a las 4 de la tarde, depende, sin comer nada, porque eso era el sweet spot, ¿no? Eso era la magia realmente, porque no estaba comprendiendo que había un orden muy claro que eran calorías antes que todo eso. Yo, para mí, en mi cabeza, estaba totalmente vendido en la idea de que el ayuno intermitente era la magia, ¿no? Que era por lo que estaba perdiendo grasa, por lo que tenía mejor composición corporal, por lo que tenía más lucidez mental, o sea, me sentía, me acuerdo, en la época del 2012, así en Valencia, súper bronceado, vivía cerca de la playa, era la caña, ¿no? Era como el sueño de cualquier hombre con 23 años, 24 años que tenía por aquella época, de tener buen físico, venía también de haber perdido mucho peso, era todo bestial, era Lean Gains forever, ¿no? Era Rip Body, Lean Gains, ayuno, aquello era la puta hostia. Y rizando más el rizo, también hacía el ciclado de los macros. Entonces, los días de entrenamiento era súper alto en carbohidratos y muy bajo en grasa, y los días de descanso era súper alto o relativamente más alto en grasa y muy bajo en carbohidratos. La teoría de Martin Berkhan aquí, pues la sabemos casi todos, pero para el que no la sepa, es simplemente queremos tener más energía y más glucógeno para los días que entrenamos fuerte y usar más grasa para esa flexibilidad metabólica, para aprovechar que el cuerpo se acostumbre a tirar más de grasa, con lo cual si estamos en déficit calórico, pues tirará más de nuestra grasa corporal. ¿Qué pasa? Que yo tendía mucho a obviar la palabra déficit calórico y calorías, simplemente me centraba en el ayuno y en la magia de ciclar macros. Entonces, todo mi paradigma, todo mi castillo de mi físico, lo que tenía en aquel momento, estaba basado únicamente en ayuno intermitente, ciclado de macros y el entrenamiento estilo Martin Berkhan. Ya está, ¿vale? Era pirámide inversa, todo lo demás no importaba. ¿Qué pasa? Llega Eric y te monta esto y te dice, sí, eso importa, está muy bien que entrenes y que obviamente el volumen de entrenamiento va a hacer, por ejemplo, si mi primera serie era la más pesada y luego hacía una pirámide inversa y iba progresando en la serie más pesada y luego consecuentemente en las siguientes, estaba haciendo una doble progresión, el volumen de entrenamiento era inevitable que fuera aumentando conforme yo iba progresando en esos pesos y en esas repeticiones. ¿Qué pasa? No me estaba dando cuenta de que estaba modificando el volumen, simplemente estaba intentando subir mi peso. Yo no entendía que estaba modificando de forma indirecta el volumen, de la misma manera que no entendía que con el ayuno estaba modificando de forma indirecta mis calorías, mi base, mi déficit calórico, ¿sabes? No era el ciclado de macros, ni era el tiempo mágico de entre las 12 y las 2 que quemaba más grasa, ¿no? Era que estaba incidiendo en mi déficit calórico en la base de la pirámide, y hasta que no pillé ese libro, bueno, hasta que no vi los vídeos y luego pillé ese libro, dije, hostia, tanto saltándome el desayuno y dejando de desayunar y no cenando tarde, porque había veces que ni cenaba porque decía, bueno, se me ha hecho tarde, ya no ceno porque son las 12, ya no puedo cenar, ¿sabes? Ya no entran más macros en mi día, más déficit, ese era mi razonamiento. Claro, ¿qué pasó? Empecé a entender un poco cómo funcionaba todo, empecé a comer conforme a lo que había calculado y a lo que necesitaba, y boom, pues mejor físico incluso que el que tenía, un mejor rendimiento y sobre todo mejor mente, más espacio mental y mejor sensación de bienestar en general.
esa fue mi experiencia y mi aprendizaje principal de ello. Víctor. A mí un poco lo que os comentaba antes, ¿no? De que el aprendizaje que tuve es de poner todo en su sitio, de entender los principios, de que muchas de las cosas, como lo que está diciendo Alberto, ¿no? Que la mayoría de cosas que tendemos a centrarnos o a obsesionarnos o a identificarnos con, no dejan de ser herramientas que replican unos principios. Entonces, es centrarse en el detalle cuando si te está funcionando, no es tanto por eso, sino porque esta herramienta está atacando a una base mucho más importante. ¿Qué dices, no? El ayuno intermitente. No es que el ayuno intermitente te esté funcionando per se, porque si tú quieres perder grasa corporal y haces ayuno intermitente y sigues estando en superávit calórico, no te va a funcionar. Estás hablando de una cosa mucho más... el ayuno intermitente te permite atajar la base que es el balance energético. Entonces, eso a mí también me pasó. Yo también era muy, muy fan del ayuno intermitente, lo sigo siendo, pero evidentemente yo también pasé la época, si no haces ayuno intermitente eres tonto, evidentemente, porque esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque yo también era yo tenía que comer 6 veces al día y yo nunca he tenido hambre para desayunar. Nunca, jamás. Y me estaba forzando cada puñetero día a desayunar 2 veces, ¿no? Porque realmente, ostras, y lo pasaba mal cada puñetero día. Y yo era de los que me ponía una alarma por la noche, tío, para tomarme un puñetero batido a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana porque no podía pasar tantas horas porque si no catabolizaba, porque si no, no sé qué, no sé cuántos. Y yo era de esos. Y yo también era de los que, cuando descubrí el contar macros, o sea, cuando para mí descubrí el MyFitnessPal, fue de decir, volvemos a otra vez, es una época como de revelaciones, de decir, ¡ah, joder! ¡Era esto! Vale, y no pasa nada porque como un poco de esto y no pasa nada porque no sé qué. También es verdad que, como todos, yo creo que cuando descubrimos una cosa y nos volvemos demasiado fans, ya cuando vas ganando experiencia y te vas tropezando y vas caminando y se te van creando esos callos que decía Alberto, ¿no? Llega un momento en que cada vez te vuelves menos fan de las cosas nuevas que salen y sí que les ves cierta utilidad, pero también tiendes a decir, vale, esto está muy bien, pero tiene estos potenciales efectos negativos o estas desventajas, ¿no? Entonces yo también fui de los de ayuno intermitente, pues súper cuadriculado el ayuno intermitente, 16-8, no me puedo pasar, no sé qué. Yo también fui de los de solo las calorías importan, ¿vale? Puedo cuadrar cualquier mierda que mientras cuadre dentro de mis calorías, eso es lo importante. Y quien no cuadre calorías y no cuadre macros y no utilice MyFitnessPal es tonto. También he sido de esos, ¿no? Entonces, con el tiempo vas creciendo y vas dejando de ser pues tan idiota, como era claro en esa época, ¿no? Y vas ganando un poco de perspectiva, pero es eso. Sobre todo lo que me permitió las pirámides es eso, es jerarquizar y entender que todo, principalmente todas las cosas que se venden como herramientas mágicas y la solución definitiva suelen ser herramientas que atacan un factor mucho más troncal de los resultados. Y también lo que me permitió mucho es entender por qué había tardado tanto en ver resultados. Dije, vale, pues durante todos estos años, muy bien, no ganaba peso y estaba comiendo 6-7 veces al día. Muy bien, y no ganaba peso. ¿Por qué? Pues porque estaba comiendo menos de lo que necesitaba. Y ya está. ¿Y por qué no ganaba masa muscular y no sé qué, no sé cuántos? Pues porque mi entrenamiento era una mierda. ¿Y por qué no sé qué, no sé, por qué estaba todo el día, por qué no me podía permitir hacer ciertas cosas en mi vida social y no sé qué? Porque no tenía dinero, porque todo mi dinero me lo gastaba en suplementación inútil. Claro, efectivamente. Entonces dices, ostras, tengo menos cosas en la cabeza, estoy viendo resultados más rápido y tengo más dinero porque no me lo estoy gastando en idioteces. Win, 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 tío. Win, win, win. De verdad. Me encanta, ya ves. Anda que los suplementos no lo hemos pasado todos. Madre mía. Joder, más de 200 pavos al mes yo, ¿eh? Sí, yo también. Con el Super Pump, el no sé qué, el BCA Plus Master, el Extend, el... ¿No os ha pasado eso? ¿No os ha pasado? Sí, el Animal M-Stack. Animal Stack, es verdad. ¿Os acordáis del M-Stack, tío? Que ibas a la tienda, tío, y era como si compraras, no sé, heroína.
sea, ibas a casa, Sí. salías de la tienda con una bolsa, ¿no? Y la gente te daba la sensación de que te miraba por la calle en plan... Yo me la guardaba debajo de la chaqueta. La bolsa. Madre mía. La bolsilla con las pastillas, ¿no? Con el Sí, Animal o Pack Animal, también. o el Animal Pack. El Animal Pack, aquel multivitamínico, ¿no? Que tú te lo tomabas y meabas fosforito. Y tú estabas meando y dices, esto no puede ser normal, pero da igual. Sí, o sea, si me muero, al menos me moriré grande, ¿sabes? Así es como me hará Iron Man. Yo sigo, no pasa nada. Joseca, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo impactaron en tu conocimiento, Pues, experiencia? vale, os cuento un poco. Yo lo voy a enfocar un pelín más hacia el entrenamiento, porque digamos que yo la base de nutrición la tenía un pelín más controlada, porque, bueno, yo había sido deportista de élite incluso antes de haberme metido en el mundo ya del entrenamiento de fuerza estética, y digamos que esas bases más o menos las tenía controladas, aunque cometía también unos errores también muy básicos. Yo por naturaleza he sido siempre delgado. De hecho, yo si dejara de entrenar probablemente perdería 15 kilos, pero vamos, muy fácilmente. Y yo, por ejemplo, al principio sí que tenía pues como muy metida en la cabeza esa idea, igual que Víctor, ¿no? De que tenías que comer unas 6 veces al día. Si pasaban más de 3 horas estabas tirando a la basura pues todo lo que habías hecho en el gimnasio. Y eso, claro, me llevaba al final, pues a cada vez que tenía que salir de casa, aunque fuera, yo qué sé, a cualquier cosa que durara más de X tiempo, pues el hecho, pues el tener que prepararme, no tapes, porque a mí no me gustaba ir con tapes, pero sí bocadillos o sándwiches o cualquier cosa, ¿sabes?, que pudiera comer por ahí. Y claro, una vez que descubrí los libros dije, coño, puedo irme con mis amigos al cine, puedo ir luego a no sé qué, y no pasa absolutamente nada si pasan 5 horas desde la comida hasta lo que pueda comer con ellos más tarde, y además incluso más o menos puedo ajustar lo que tira más tarde para que entre luego dentro del, ¿sabes?, del cómputo global en que quiero quedarme, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, pero sobre todo bueno, luego aparte el tema de suplementos, que decir, vamos, yo creo que todos hemos cometido esos errores también. Digamos que como que somos muy susceptibles también cuando no tenemos muchos conocimientos, pues a toda esa propaganda tan fantástica, ¿no? Pues eso, que nos habla del mejor preentreno, ¿sabes?, para conseguir unas congestiones brutales, y ya nos imaginamos, yo qué sé, con los brazos llenos de cañerías, ¿no? Con el Google Maps en los brazos. Exacto, aquí, Google exacto. Maps. Exacto, y levantando de repente, pues de un día a otro, 10 kilos más, bueno, en fin. Pero sobre todo en cuanto a los entrenamientos, también, al igual que ocurre con la nutrición, pues me hizo darme cuenta de que estaba atado como a ciertas ideas que a mí me habían funcionado, pero por el simple hecho de que cumplían una serie de principios. Y con esto me refiero sobre todo, bueno, al principio de la década del 2010, una cosa así, aquí en España pegó muy, muy duro el tema del powerlifting. Y yo creo que no había prácticamente nadie que estuviera más o menos metido en el mundo del fitness y tal, y que consumiera contenido online, que no siguiera, por ejemplo, la rutina, la 5-3-1, ¿no?, de Jim Welder, que probablemente yo creo que la conoceréis, Sí. incluso la habréis seguido y tal. Y era una época en la que todo el mundo era talibán de los básicos. Y de hecho, si veías a alguien usando una máquina, vamos, tenías derecho a reírte en su cara, ¿no?, por amenaza. Y vamos, todos los ejercicios que había que hacer tenían que ser con mancuernas, a menos de 8 repes, porque más era bombeo inútil y absurdo. Y luego que le preguntabas... Sí. Esa era la misma época en la que se decía que la Smith Machine o la Multipower, ¿no?, que se dice aquí en español, se usaba para tender la ropa, ¿no? Exacto. Ponías ahí para tender la ropa y ya está, no servía para nada más. Exacto. Salió un canal de YouTube a raíz de todo esto. ¿Os acordáis del Bro Science Live? Sí, hombre, Bro Science, sí. El Bro Science Live, tío, que se metía cacho con la Multipower y tal, que bueno, es lo que dice José, ¿no?, que era la época en la que si tú quieres hacerte crecer el brazo, tío, pues tienes que hacer peso muerto. Y dominadas, sí. Y dominados con un camión lastrado. Exacto. No, y después de dominadas, peso muerto, porque... Sí. Y además,
Y además la pregunta siempre era, ¿cuál es tu 1RM? ¿Cuál es tu 1RM? Que claro, y en la pequeña época pues era como una obsesión y claro, o sea, después de leer las pirámides, digamos que como que cambié un poco el chip y me hizo darme cuenta de que, hombre, sí, había progresado mucho, pero no por las razones que yo creía, ¿sabes? Porque los básicos fueran mágicos ¿sabes? Ni nada por el estilo, era simplemente por el hecho de que estaba haciendo unos ejercicios, estaba aplicando una sobrecarga progresiva a lo largo del tiempo y luego además, lo más importante de todo, es que eran entrenamientos que me motivaban mucho, por lo tanto me generaban mucha adherencia, me esforzaba mucho como consecuencia de todo ello y voilà, había resultados, pero siguiendo otro enfoque se podría haber logrado exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo. Y digamos que ahí fue donde, aparte del tema de la nutrición, que sobre todo lo que ha dicho Víctor es que yo, no es por repetirme, pero es que en esos mismos errores he caído yo, pero vamos, al 200%. Aparte de eso, lo del tema del entrenamiento también fue algo, pero vamos, muy, muy real. Y ya no solamente hablo sobre mí, sino sobre la gente en la que llevaba, que a veces como que les imponía hacer ciertos ejercicios, porque vamos, si querías que te crecieran las piernas y no hacías sentadilla con barra libre, eras un apestado o no ibas a conseguir nada. Y digamos que lo del libro, pues que el libro me hizo cambiar el chip y darme cuenta de que no todos los ejercicios son válidos para todo el mundo y que luego además, si el objetivo es la mejora de la composición corporal, la estética y demás, que realmente son solo herramientas, ¿no? Y luego cada persona, bueno, sí que es cierto que hay ciertas herramientas que pueden ser más o menos útiles y luego de lo que se trata es de saber cuáles emplear con cada persona y ya está, pero a mí lo que me gusta mencionar de las herramientas y que también es una de las cosas que aprendí con el libro y con varios más libros también que no tienen nada que ver con nutrición y entrenamiento, como El arte de la guerra o cosas así, más de psicología, es, tío, las herramientas están ahí, pero es que cuantas más herramientas tengas en tu caja de herramientas, más versátil vas a ser, más hombre del renacimiento, que sabe de qué hablo aquí mi amigo Víctor. Con lo cual, cuanto más hombre del renacimiento o más cerca de ese hombre del renacimiento estés, y más capaz seas de ser autosostenible y capaz tú por tu cuenta, más fácil vas a tener conseguir los objetivos que te propongas o que la vida te proponga en tu vida, valga la redundancia. Con lo cual, mejor saber sobre el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, incluso el ciclo de Krebs, ¿por qué no? Si lo tienes que saber, lo sabes, es otra forma de cómo funciona un básico. Y luego coges la herramienta que tienes en tu caja de experiencia y de vida y decir, durante este tiempo de mi vida, durante los 40 años, me va mejor una dieta cetogénica porque llevo una vida más relajada, porque estoy en un campo en el que me va mejor cazar y comer los berries que tengo aquí, no voy al súper, no tengo una vida moderna, con lo cual mi dieta es cetogénica solamente por descarte, ¿no? Entonces, si tienes la herramienta, puedes aplicarla de forma efectiva. Es decir, esto ya lo aprendí antes, voy a coger ahora la llave. Sin embargo, si no la sabes, nos pasa como a todos, que es, consigo esto porque ahora estoy comiendo ciervo salvaje y comiendo raspberries. No, tío, es porque estás haciendo esto, ¿sabes? Claro. Sí. Pues, y yo creo que también es muy importante, a raíz de lo que estás diciendo, que cuando tienes muchas herramientas también y tú aumentas esta experiencia, aunque sea teórica, esta experiencia, te das cuenta de que, joder, la gente confunde herramientas con fines. Y totalmente. Es importante entender que cuando tú vas avanzando, esto me lo preguntaban el otro día en una entrevista, me dijeron, ¿cómo ha cambiado el Víctor de cuando creó Fitness Real? ¿Ha cambiado? ¿Es el mismo? Y digo, no, tío, no es el mismo, porque han pasado muchos años y es absurdo pensar que soy la misma persona que cuando creé Fitness Real, que tenía unas ideas, tenía una experiencia, tenía un físico y tenía unas vivencias, de ahora, que llevo muchos años dedicándome a esto, he visto muchísimos clientes, he experimentado un cambio, he traducido unos libros, he experimentado y he aprendido. Entonces, que en una época tú te dé por ser de una determinada manera o implementar ciertas herramientas, no quiere decir que te cases con ellas para toda la vida. Eso es. Y te tengas que morir con estas herramientas, porque eso es cuando el problema de que pasan a identificarse estas herramientas como tu persona. Y eso es un grave problema. Entonces no sabes disociar. Tú no eres tal persona que hace esto, sino tú eres esto.
y este protocolo pasa a formar parte de tu identidad. Y no solo a nivel de nutrición, esto pasa también con entrenamiento. La gente esta que él no hace sentadillas, él es sentadilla. Claro, Y él el problema es que esa persona, por ejemplo, Timba Wolf, no sé si le seguís en redes sociales o no, Kane Sumawat, el otro día me lo encontré en Toronto entrenando, es amigo de Sol también. Y claro, la primera pregunta fue un poco, bueno, ¿y tú qué haces en el fitness y tal? Yo hago esto, no sé qué, intento ser más flexible porque pasé por esto y tal. Y me dice, no me hables de flexibilidad porque desde que he dejado de perseguir ser el tío más fuerte del gimnasio es cuando mejor me siento. Dice, te pongo el ejemplo, paso de hacer peso muerto. Paso de hacer peso muerto porque yo era Kane el peso muerto. Era Kane Master peso muerto. Hasta que me jodí la espalda varias veces porque por mi ego y por luchar y por luchar y por luchar, y ahora no puedo hacer peso muerto. ¿Qué le pasaría a ese Kane peso muerto si no hubiera sabido, o qué le habría pasado si no hubiera sabido que podría disociar eso de su identidad y ser Kane sin ser Kane peso muerto? Pues que ahora estaría deprimido, gordo, sin entrenar, con la salud por los suelos y con un montón de lo que sea, ¿no? De efectos secundarios, porque no entrena nada, porque ya no puede hacer su peso muerto, su identidad. Claro. Eso que estáis... No, perdona, sigue, Víctor, perdona. No, perdona, José, que acaba. No, que iba a decir que esto que estáis comentando es algo que yo personalmente he podido apreciar ahora durante este periodo de cuarentena en el que, bueno, hay muchísima gente que se ha visto obligada a tener que romper por completo la rutina que llevaba, bueno, ya no solamente de hábitos, trabajo y demás, pero sino también de entrenamiento y apañárselas como pueda para entrenar en casa. ¿Y qué queréis que os diga? Hay veces que incluso me sienta mal ver algunas personas, ¿no?, que desacreditan o tratan de echar por tierra cuando ven a otras ingeniárselas, partirse el cráneo por poder seguir haciendo ejercicios en su casa con lo poco que tienen, cuando realmente es lo que estábamos diciendo antes sobre las herramientas. Al fin y al cabo, los ejercicios son herramientas, los principios son también básicos y siempre serán los mismos. Y el hecho de que no dispongas a lo mejor de ciertas herramientas en algún momento no es razón para recurrir a otras que tienes ahí olvidadas, cogiendo polvo desde hace un montón de tiempo y que nunca sabes cuándo te van a ser de utilidad. Y esto, pues, también depende un poco, yo imagino que tú, Alberto, que estás más habituado a viajar más y que sabes cómo apañártelas para poder sacar un entrenamiento incluso en la habitación de un hotel, de un apartamento, lo que sea, pues lo tendrás mejor visto. Pero vamos, ahí ya te digo que... Sí, perdón. No, perdón, esto va de la mano con lo que acabas de decir justo, va de la mano con lo que quería tratar lo siguiente, que es con qué de tu estilo de vida te sientes más identificado con las pirámides o qué ha resonado más contigo en este periodo, ¿no? Ya no solo en traducirlo, sino en haberlo leído, en haberlo visto los vídeos, todo esto, en global o incluso sin el libro, simplemente con el concepto de jerarquizar las cosas. Y ahí has dado en el clavo, tío, porque yo me siento muy identificado con la parte de la flexibilidad y lo que necesitas para qué objetivo. Por ejemplo, los libros están muy orientados a fuerza, estética, culturismo, ¿vale? Yo no soy ninguna de esas cosas, pero aún así me siento identificado en ellos porque puedo sacar lo mejor y lo peor de cada cosa y decir, vale, yo no soy powerlifter, ni soy culturista, ni voy a serlo, ni soy competidor de estética, pero puedo sacar lo mejor de este tío, del competidor de estética y ver hasta dónde ha tenido que llegar o cuáles son los requerimientos para esta persona de precisión, de constancia, de dedicación, de sacrificio, tal, y hasta dónde quiero llegar yo y qué físico puedo llegar a conseguir o qué salud puedo llegar a conseguir, depende del objetivo que yo tenga. Entonces, con los viajes que tengo, con la vida que llevo, con la cuarentena actual, no sé cuánto, decir, vale, pues mi físico, si está en un 7/10 para mí, porque ya no, también esto, la experiencia que da, ya no dejo que nadie evalúe cuál es mi físico, el físico lo evalúas tú mismo, ¿no? Es decir, yo estoy, si no me duele las rodillas, si me puedo mover, si no sé qué, no sé cuánto, tal, pero tengo un poco de grasilla aquí que me puedo coger, eso es un 7, por ejemplo, ¿no? Ok, vale, pues para mí eso me vale. Ya he pasado por la experiencia de intentar llevarlo al límite, de tener un 8-pack y todo el rollo, y ya me he dado cuenta que no quiero eso. Ahora cojo el libro y me voy a la parte de física-culturismo, ¿vale? Y digo, vale, para estética-culturismo hay que llegar hasta este límite de aquí, que hay que contar los macros al dedillo, 5 gramos más por arriba o por abajo, 100 calorías el límite total, pero yo para estar en un 7/10 puedo ampliar mucho el campo de acción. Y aquí es donde vivo. Me olvido de lo estricto y desde muchos años llevo viviendo aquí. Y claro, eso para mí, pues es como decías, tío, la leche podría ir al cine y comerte unas palomitas. Y
no pasa nada. O no estar pensando en, ¿llevaré 160 gramos de proteína hoy o me habré quedado en 145? Me cago en la leche, voy a tener que... No, es bueno, y si me quedo en 100 tampoco pasa nada, ¿sabes? No pasa absolutamente nada. Pero este trabajo es muy complicado de hacer, Alberto, porque tú has hecho un trabajo de sinceridad acojonante y de desapego hacia un físico. Es decir, yo estoy contento con un 7 de 10, ¿vale? Porque yo no vivo de mi físico, yo no me identifico como mi físico está ahí, si está mejor, pues bien, y si no, no voy a perder calidad de vida ni no sé qué, por eso. El problema es que hay mucha gente que no es capaz de hacer eso. Volvemos un poco a lo que os decía antes, que la gente se identifica mucho con cosas como un físico, como un número en la barra, como un ejercicio, como lo que sea, y no es capaz de disociarse de eso. Entonces hay gente que si se mete en un gimnasio quiere llegar a ser la élite. Hay muy pocas personas, al menos dentro del mundo sesgado que es el fitness, ¿de acuerdo? Evidentemente, hablamos desde nuestra perspectiva sesgada, ¿no? Pero que cuando viene gente o me pregunta gente, ostras, siempre tienen las expectativas arriba de todo. Y se comparan con Peña, tío, que lleva entrenando 15 años, que seguramente viven exclusivamente para eso y que tienen muchísimas cosas a las que han tenido que renunciar, que ellos no ven, rollo. Este tío que está como tú quieres estar, no, te aseguro que al 99% no vas a tener, o sea, no vas a ser capaz de renunciar a todo lo que ha hecho esto y trabajar todo lo que ha trabajado este tío para estar así. Lo bueno de esto es que vamos a ponerlo en el link en la descripción del vídeo. Es el ejercicio este de las muñecas rusas, ¿no? De decir, ¿qué quieres realmente? ¿O es realmente lo que quieres lo que crees que quieres? Ese es el ejercicio de honestidad brutal contigo mismo. Y luego, para la población en general que ve el vídeo o que coge el libro por primera vez y dice, esto está orientado para el fitness, está muy bien verlo y leerlo porque te das cuenta de lo que es necesario de forma estrujante, ¿no? Para el sacrificio que tú dices que hay que hacer y lo que hay que dejar y obviar de tu vida para conseguir eso, con lo cual dices, coño, entonces todo lo demás es vía libre más o menos para mí si respeto estas prioridades. ¡Boom! Acabo de abrirme la mente y quitarme de en medio que si solo tengo que comer lechuga con pollo durante no sé qué, que si no puedo tomarme un café con azúcar porque ese es el veneno, que si, ¿sabes? Todas esas cosas de repente, ¡fum!, por la ventana, porque mientras respete estos básicos que esta gente me está poniendo en el libro de forma sencilla y no me tenga que ir al giro de tuerca de la gente que quiere powerlifting, no sé cuánto, todo lo demás, nice, está disponible para mí, ¿no? Pues para mí, yo me resueno mucho con esa parte. Todo tuyo, José. No, que iba a decir que yo estoy, o sea, entiendo perfectamente lo que comenta Víctor y de hecho yo diría que hay veces que esa frustración a veces es doble, ¿no? Porque esa persona, digamos, que trata de alcanzar unos objetivos a veces que son inalcanzables y luego además es consciente de todo lo que llegar a esos objetivos supone, pero digamos que su estilo de vida y su día a día pues no son compatibles con ello. Entonces, digamos que se frustra por un lado por no hacer todas esas cosas que le llevarían que le harían lograr ese objetivo y luego además se frustra por no llegar a alcanzarlo. Pero bueno, esto ya es algo que trasciende a los libros. Yo creo que ya es más un tema que bueno, se debería tratar ya desde el punto de vista más de la psicología quizás. Pero vamos, de lo que no hay duda es de esa enseñanza que dices tú, que se puede extraer de los libros, que es que quizás aspirar al 100% no es algo sostenible en la mayoría de casos. De hecho, ni siquiera en el caso de un competidor. Un competidor no vive al 200% todo el tiempo. Exacto. De hecho, basta, además, una de las cosas buenas que tiene ahora las redes sociales es que te permite conocer, digamos, de forma mucho más sincera lo que es la vida de ciertos personajes. Entonces tú cuando ves, por ejemplo, el estilo de vida que lleva cualquiera de los del equipo de 3DMJ, pues ves que ellos, salvo las semanas en las que ya se están preparando a competir y especialmente a lo mejor las últimas 8 o 10 semanas, el resto del tiempo siguen un estilo de vida bastante normal. Bastante normal que cualquiera de nosotros y cualquiera que nos está escuchando podría llegar a aplicar. Entonces, no sé, yo creo que, como bien dices, es importante saber lo que conlleva lograr ese 100%, pero también es importantísimo saber que te puedes quedar al 80 o incluso hasta el 90%
realmente de una manera que no comprometa tampoco tu estilo de vida. Bueno, también depende un poco. De tu caso es que es muy particular, pero en general cualquier persona que tenga su trabajo, tenga su familia, tenga sus amigos y tal, o sea, no tiene por qué renunciar a estos objetivos, ni muchísimo menos, pero ojo, también hay que ser realistas con qué objetivos son los que estás persiguiendo. Y luego, pues eso, a la hora de tener claras cuáles son las bases, pues sabes perfectamente qué cosas tienes que priorizar, cuáles no, y qué cosas son realmente irrelevantes y que además pueden, ¿sabes?, entrar en lucha directa pues con todo lo que conlleva tu estilo de vida, tu familia, tu trabajo, etcétera, etcétera. No sé cómo lo veis. Sí, sí, completamente de acuerdo. A mí la parte que más, volvemos a lo mismo, ¿eh? Conforme va avanzando, seguramente lo que más resonó conmigo al principio es calorías y macros, ¿no? Y timing de los nutrientes, y a qué hora tengo que comer tal, y cuánta proteína absorbe el cuerpo, y todo esto está explicado, evidentemente, y puede ser muy interesante para cierto perfil de persona, como fue el mío cuando leí por primera vez las pirámides. Pero a día de hoy, la parte que más resuena conmigo, sin duda alguna, es el apartado de adherencia. Esto viene muy a raíz de pasar consulta. Esto lo digo muchísimas veces. Pasar consulta es una cura de humildad de la hostia y de realidad. Porque tú vives en el mundo de los papers, el mundo de no sé qué, me parece estupendo y tal, pero luego te plantas delante de una persona, ¿no? y dices, hostia, tú le puedes decir lo que te dé la gana. No, no, si hay 27 metaanálisis que dicen que no sé qué, que no sé cuántos. Sí, sí. Que a la persona de delante le da igual. Entonces, la clave del éxito está en hagas lo que hagas, mientras respetes los principios que te van a llevar a eso, que lo hagas hay 1000 caminos, pero elige el camino que seas capaz de hacer. Y aunque te lleve un poquito más de tiempo, porque a lo mejor no estás dispuesto a sacrificar tanto como ir por la autopista, no estás dispuesto a pagar para ir por la autopista, ¿de acuerdo? Porque no tienes pasta, por lo que sea. Buenísimo. Vete por un camino más secundario, da igual, que no tengas que pagar, aunque des un poquito más de vuelta, vas a llegar a la misma ciudad, ¿vale? Pero entonces, es absurdo intentar meter un protocolo encalzador a alguien cuando el principal problema, y esto está reflejado en la pirámide, el principal problema no son las calorías, no son los macros, no son los micros, no es el agua, no es el ciclo de calorías, no es el ayuno intermitente, no es la dieta cetogénica, no son los suplementos. El principal problema por el que la gente no logra sus resultados es porque no es capaz de mantener estos cambios que implementa a lo largo del tiempo. Entonces intenta hacer muchas cosas sin ningún tipo de criterio, sin aprender nada, y no es capaz de llevarlo a cabo y no entiende que cuando tú haces algo, o sea, si tú tienes un cuerpo, este cuerpo con el que no estás a gusto, ¿de acuerdo? Estamos hablando también mucho de estética, pero bueno, es un ejemplo. Si tú tienes un cuerpo con el que no estás a gusto y este cuerpo, por mucho que la gente te diga, es que es un efecto directo de tu estilo de vida. Luego, si no cambias de forma sostenible y de forma a largo plazo este estilo de vida, tú puedes cambiar ciertas cosas que te lleven a tener otro cuerpo. Pero si tú no estableces esto como tu base a partir de la cual funcionas, claro, cuando vuelvas a estar como antes porque mandas todo esto, rollo, bueno, yo tengo un cuerpo que tiene obesidad, que no me puedo mover, que no tengo ningún tipo de fuerza, que no duermo bien por las noches, que tengo lo que sea. Y estoy comiendo fatal, no estoy haciendo ejercicio, no estoy durmiendo bien, estoy viendo Netflix al fallo, bla, 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 ¿no? Vale, si esto es un lunes, si el martes dices, ¿sabes qué? Que esta pizza que me como cada noche la voy a cambiar por brócoli. Y esta hamburguesa que me como cada día la voy a cambiar por tilapia al horno con zumo de limón. Y estos bollos o lo que sea que desayuno, lo voy a cambiar por un té chai. Bueno, muy bien, vale. Pues ¿cuánto vas a poder aguantar esto? Lo que aguantes. Y evidentemente tú, como que estabas comiendo muy mal y ahora estás haciendo un déficit calórico criminal, vas a perder peso, que es lo que quieres. Pero bueno, llegará un momento en el que tarde o temprano todo esto va a hacer aguas y vas a volver a lo que antes. Lo que a la gente le cuesta entender es que cuando vuelves al estilo de vida que tenías antes, vas a volver a tener el cuerpo que tenías antes porque es un efecto directo de tu estilo de vida. Es un reflejo, efectivamente. Entonces, no es tanto el tema de macros y micros y calorías y no sé qué y no sé cuánto, sino es la capacidad que tienes tú de llevarlo a cabo y de integrarlo como no estoy haciendo algo. No estoy siguiendo una dieta y no estoy comiéndome la cabeza por
hago porque es lo que hago cada día. Claro. ¿Sí? Claro. Simplemente Respecto como a más este- o como menos, o hago X cosas porque quiero conseguir X puntualmente, pero yo soy Víctor o yo soy Alberto y hago esto porque soy yo. Exacto, o sea, no tienes que estar forzándote a comer bien. Claro. O sea, tienes que... ¿Cómo era aquella frase? De la clave es no forzarte a comer bien, sino que tengas ganas de comer bien. Sí, que ¿Sabes? que comer bien sea un efecto secundario de tus pensamientos, ¿no? Y de tus decisiones a diario. Si abres la nevera y está llena de arándanos y de cosas, pues comer bien es un efecto secundario de tener la nevera llena. Bien llena, claro. Exacto. ¿Vale? ¿Y qué partes del libro o de los libros no estáis de acuerdo? ¿Ampliaríais, modificaríais? ¿Sobre qué escribiríais si pudierais hacer la versión 3.0? ¿Empiezo yo? Sí, sí. ¿Queréis que me centre yo un poquito más en el aspecto de entrenamiento? Venga, ¿Sí? dale caña. Vale. Pues yo personalmente, y esto lo digo por experiencia propia, porque es algo que veo en lo que falla también mucha gente, creo que se debería hacer un poquito más de hincapié, en primer lugar, en el apartado de la técnica, de la importancia que tiene la técnica, que si bien es cierto que hay en algunos puntos en que sí que se trata y se dice que es muy importante, creo que no se le da ¿sabes? La relevancia, o por lo menos no se destaca tanto como se debería. Eso por un lado, y luego también el tema del esfuerzo, que son dos cosas en las que yo siempre hago muchísimo hincapié, pero es porque en la práctica es lo que veo que falla el 99,9% de las personas. Y si bien es cierto que todo el tema de la programación es súper importante y todo, bueno, lo que es la gestión del volumen, de la frecuencia, de la intensidad, de la organización de los distintos días de entrenamiento, de cómo distribuyes el trabajo para cada grupo muscular o patrón de movimiento, todo eso es muy relevante. Pero si estos dos puntos fallan, digamos que todo lo demás no tiene ninguna importancia, ¿no? Siempre, a veces yo uso la metáfora de un martillo y un clavo. Si nosotros somos capaces de dar martillazos muy fuertes y muy precisos, es decir, somos capaces de aplicar un alto grado de esfuerzo y además aplicar una buena técnica, digamos que ese clavo lo vamos a, con pocos mazazos, vamos a ser capaces de clavarlo en la pared, pero vamos, sin problema. Sin embargo, si esos dos aspectos fallan, no damos martillazos lo suficientemente fuertes y además no lo damos nada precisos, pues podemos tirarnos 10 días O puedes pegando doblar el mazazos. clavo. Sí, Claro, pegando mazazos, pero al final no nos va a servir de nada. Y es algo, vamos, que he visto súper a menudo. O sea, muchas veces, salvo casos aislados, obviamente, quien no logra progresar al cabo del tiempo en los entrenamientos no es tanto porque falle la programación o que entrene menos días de los que debería y demás, sino por esto que he dicho, por un tema de esfuerzo y por un tema de técnica. Y creo que son dos cosas a las que en el libro pues, se les debería dar un poquito más de protagonismo. Y luego, aparte de eso, realmente poco más, porque en general ya después de un año, ¿no? Desde que se hayan publicado los libros, hay mucha gente que me escribe haciéndome consultas como muy concretas, ¿no? Y siempre suelen ser en relación a los números y los rangos que se suelen plantear, ¿no? Como qué número de series debo hacer a la semana, en qué rango de repeticiones me debo de mover. Y aunque en el libro se diga una y otra vez que no son números escritos en piedra, que son solamente orientativos, que al fin y al cabo tienes que poner un margen, ¿sabes? Y ese margen pues es con valores muy precisos, sí o sí, pero aún así veo que la gente pues se tiende a obsesionar con esas cosas. Igual que comentabas tú antes con lo del ayuno, ¿no? Que si no he ayunado, a lo mejor si he ayunado 15 horas y 50 minutos ya no es efectivo, pero si he ayunado 16 horas y un minuto ya ha ocurrido la magia y demás. Pues con esto es algo similar, ¿no? Que muchas veces pues eso, se tiende como a sobreanalizar un poco todo lo relativo a los números y demás, pero bueno, luego lo que es el aspecto más cualitativo se descuida un pelín.
Y aparte de eso... Somos humanos, tío. El sobreanalizar Sí. está en nuestro ADN. Ya lo sé. Y sobre todo cuando es algo que te apasiona, a lo que le dedicas mucho, ¿sabes? Mucho tiempo a la semana y luego además, pues no solamente lo dejas en el gimnasio, sino que lo llevas contigo a tu casa, tus comidas, tu descanso, etcétera, etcétera. Pero bueno, Ok, pues aparte de eso... haremos un añadido a las pirámides de entrenamiento de técnica y esfuerzo, entonces. Habrá que hacerlo en algún formato, lo que sea. Dentro del libro, fuera, en vídeo, en Sí. realidad virtual, lo que sea. Víctor, ¿qué cambiarías? ¿Con qué no estás de acuerdo? Let's go. Antes de nada, hostia, lo de la metáfora del martillo y el clavo me ha parecido cojonuda, tío. De verdad, me ha parecido cojonuda. Y estoy completamente de acuerdo contigo, por cierto, de que la mayoría de personas intenta compensar una falta de esfuerzo y de intensidad importante en meter más volumen y más volumen y más series de ejercicios que no cuestan tanto. Sí. Entonces, ahí es donde falla la gente, desde luego. ¿Cuánta gente que tiene brazos minúsculos y hace día de bíceps con 9 ejercicios por 4 series? Sí, no es un Día tema... de bíceps. Día de bíceps. O sea, bueno. Con el tema de la nutrición, creo que hay 3 puntos creo que modificaría. El primero que surgió traduciendo lo que yo estaba pensando. Me costó traducirlo y te lo mandé, además, Alberto. Te dije, yo con esto... El de la obesidad, ¿no? No estoy de acuerdo en absoluto. O sea, yo lo cambiaría, pero por respeto dije, al final no es mi libro, es el libro de Eric, ¿no? Que hace unas recomendaciones muy específicas de qué objetivo tendrías que tener dependiendo de tu contexto, ¿no? Y ponían un párrafo de que si tienes obesidad no te tienes que centrar inicialmente en perder peso. Lo que tienes que hacer es entrenar, comer y generar una base. Y creo que no. Creo que esto está muy bien en personas novatas o en personas con un normopeso un poquito llegando al sobrepeso y tal, pero una persona con obesidad creo que tiene que centrarse, además no está reñido, una persona novata que tenga obesidad puede estar en déficit calórico y generar una base de masa muscular brutal. Si entrena bien, come bien y hace las cosas como tienen que hacer, que es como se detalla en el libro. Pero me sorprendió muchísimo en el libro que se recomendaba específicamente que las personas con obesidad no se tenían que centrar inicialmente en perder grasa corporal. Yo pensé, no. Ten en cuenta el contexto porque va justo antes del cálculo de calorías. Con lo cual, el contexto que yo creo, si lo lees en inglés, cuando estuvimos traduciéndolo también tuvimos esta duda. Y yo creo que el contexto en el que lo estaba mencionando Eric y en el que yo lo he querido entender, por lo menos lo he querido entender así, es si te obsesionas con los cálculos de perder peso, estás perdiendo un esfuerzo que podías estar invirtiendo en el entrenamiento o en sentar las bases de cómo cocinar, de cómo comer, de no sé qué, no sé cuánto, tal, que van a hacer que pierdas peso inevitablemente igualmente, que es lo que me pasó a mí. Yo no empecé con 135 kilos calculando macros al dedillo, los calculé cuando ya pesaba 90 y pico. Lo que empecé fue vale, ¿qué tengo que hacer? Moverme más, entrenar y comer menos bollos, ¿no? Quitar el desayuno y meter esto. Pues entonces lo que cambiaría es, si es en este contexto específicamente, entonces modificarlo de alguna manera para que quede claro. Okay. Porque da la sensación de que perder peso, perder grasa corporal en una persona con obesidad es como secundario. Y digo, no, es prioritario. El tema es que tú no tengas que estar obsesionándote. Lo mismo que decíamos con las calorías y con el real food, ¿no? El real food, la comida real, es una herramienta que permite accionar unos básicos. Si tú estás comiendo muy mal y estás comiendo ultraprocesados que son muy calóricos, muy palatables y que te incitan a comer muchísimo más y lo cambias por alimentos mucho menos calóricos, que no son tan gustosos y que te incitan mucho más saciantes, con más fibra, con más proteína, con más grasas de calidad, menos azúcares, todo esto, lo que estás accionando es el principio de déficit calórico. Que lo estés haciendo conscientemente o no, es otra historia. Es irrelevante, realmente, claro. Bueno, irrelevante. depende de la persona, pero es irrelevante. Sí. Muchas personas que no hace falta que calculen. Una persona con obesidad no tiene que calcular calorías. Puede hacerlo si quiere, pero no tiene que calcular calorías. Pero eso no quiere decir que no tenga como prioridad perder grasa corporal. Independientemente de... Vamos a corregir, yo creo que sí, vamos a corregir ese párrafo. Nadie me ha dicho nada de que lo haya entendido así, pero como tú corregiste además esa parte concreta, yo creo que podríamos añadir un adendum a ese párrafo en una pequeña actualización de corregimos esto total, que lo que queremos decir aquí es no te centres como objetivo prioritario en calcular todo al dedillo para ponerte a perder grasa porque es la caña, pero perder grasa va a ocurrir de forma secundaria
porque vas a hacer todo esto, ¿no? Va a ocurrir y luego ya puedes con esa inercia hacer lo que tú quieras. Correcto. Y el segundo punto, aunque ese es un poquito más... pero sí que me pareció que el apartado de suplementación estaba como muy desangelado. Un poco desfasado además también quizás, Sí, ¿no? un pelín. Yo ahondaría un poquito más en... Sobre todo, me da la sensación que era como... estos suplementos son más los que funcionan y si no están en esta lista, asume que no. Y hay muchos suplementos que realmente la gente consume muchísimo y que no están muy detallados todavía. Entonces yo a lo mejor expandiría un poquito más ahí. Y la tercera parte, que esto sí que también me dio... Víctor, perdona que te interrumpa. ¿Y no crees que en el apartado de suplementación, porque esto es algo que sí que le di vueltas en su día, ¿no crees que faltarían a lo mejor suplementos que quizás no están tan enfocados a la mejora del rendimiento, que es el caso de los que figuran en el libro, sino más bien a mejora de la salud? O sea, ya no solamente te hablo de omega 3, vitamina D, sino, por ejemplo, a algunos de los que se ha hablado mucho en los últimos años, tipo las ashwagandha, ¿sabes? Los adaptógenos, no sé, el magnesio, porque si no recuerdo mal, el magnesio incluso no aparece, o sí. Pues ahora no lo recuerdo si aparece o no, creo que no. Creo que no. Creo que no, pero sí. Por eso te digo de que Sí. expandir un poquito la sección de suplementación, Sí. sin llegar a ser un examen, ¿de acuerdo? Sí. Pero sí que dentro de lo que cabe, y todo el mundo está muy de acuerdo en que en el mundo de la nutrición la gente presta demasiada atención a la suplementación, pues expandir mucho de decir, oye, esto no es tan importante y que os voy a explicar por qué no es tan importante. Sin embargo, sí que me gustó mucho todo el apartado previo a la lista de suplementación, que es los problemas de la suplementación de la industria, de cómo adulteran los productos, de los riesgos y las faltas de controles que existen. Eso me pareció brillante. Y ya por tercer punto, que también me gustaría verlo expandido de forma importante, y creo que es una adaptación a las demandas populares, ¿no? Cada vez hay más gente que es vegana y creo que hay muy poca información a nivel de veganismo. Muchas personas me han dicho... Sobre todo curioso porque Eric es vegano, o sea, es decir, raro. ¿Ah, sí? Fíjate también el científico que hay dentro de él de no voy a meter mi bias en el libro, voy a sacar solo los datos, no voy a meter mis conflictos de interés o lo que sea, voy a centrarme en lo que dicen los datos, porque eres vegetariano. Sí. Bueno, el punto es que hay muchas personas que me han escrito diciendo, oye, yo soy vegano, soy vegetariano, el libro sirve también, y les tengo que decir, los principios que te enseñas son exactamente los mismos, pero sí que no hay mucha información detallada para veganos. Creo que se pasa muy por encima teniendo en cuenta la cantidad de evidencia y de interés que ha suscitado este campo en los últimos años. Entonces yo añadiría algo ahí. Sí, sobre todo también para la típica pregunta de, con tanta evidencia que hay sobre una dieta plant-based y todo esto, ¿por qué no eres tú vegano o vegetariano? Esto me ha llegado un montón de veces, ¿no? Y es decir, me baso en la base total de la pirámide, de mi adherencia y mi estilo de vida va por encima de lo que pueda, del posible beneficio que tenga una dieta vegana o no, que sabemos que no hay un beneficio súper radical versus a una dieta omnívora si igualamos los principios básicos de los que siempre hablamos, de realmente nuestra dieta omnívora óptima es una dieta vegana con un poco de carne, pescado y huevos. O sea, es una dieta en la que abundan las plantas y que le metemos un poco de carne, pescado, huevos y poco más, ¿no? Pollo y ya está. Y a lo mejor hay cereales, no sé qué, pero realmente, si lo piensas, es una dieta plant-based a la que le añades, o por lo menos yo mis comidas las creo así, es vegetales primero, luego añado mi fuente de proteína y luego complemento un poco con cuscús, unos sabores, no sé qué, un poquito de grasa, hecho, ya tengo el plato, ¿sabes? O sea, a lo mejor cuando me llegan ese tipo de preguntas de por qué no eres vegano total, porque realmente, si hablamos de un punto de vista de salud, ya lo soy, y lo que pasa es que me gusta comer pollo, carne, huevos y pescado, ¿sabes? Ya está. Yo, ahora que estaba respondiendo Víctor, sí, perdón por haberme quedado atrás, pero sí que hay un par de cosas que en la pirámide de entrenamiento añadiría, y es un tema que creo que es fundamental, que es la especificidad, que no se tiene muy, muy en cuenta, o por lo menos no se explica de forma directa lo que es. Y yo creo que junto a la adherencia es fundamental, porque todo al final
es cierto que si quieres lograr un progreso sostenible a largo plazo, pues tienes que seguir un plan al cual te adhieras, ¿no? Era lo que estábamos comentando antes. Aunque no vayas a 100 por hora y vayas a 90 por hora, al final de lo que se trata es de que avances a lo largo de muchos años. Pero el problema es que tú puedes avanzar mucho, pero si estás avanzando en la dirección correcta e incorrecta, pues de nada te sirve eso, ¿no? Entonces la especificidad, perdón, que se me traba la lengua, creo que es algo súper importante. Vamos a simplificarlo más. Cuando dices especificidad, Sí. ¿te refieres, por ejemplo, a que yo sepa que tengo que adaptar mi entrenamiento para conseguir ese 7/10, que es mi prioridad de mi estilo de vida, y no tener dolores y o tener por lo un cuerpo menos atlético y o todo por lo esto? menos saber cómo orientarlo? Y lo digo por también preguntas que me han planteado. Oye, ¿puedo conseguir a lo mejor el desarrollo físico de, yo qué sé, de un culturista profesional o de tal, haciendo calistenia o entrenando con 4 cositas que tengo por casa? Y claro, la respuesta probablemente sea, vas a poder avanzar hasta cierto punto, pero a partir de entonces probablemente no. Y de hecho esto es algo que comentaba Mark Rippetoe en el libro Starting Strength, que un principiante, una persona que es totalmente inactiva, totalmente sedentaria, va a mejorar su sentadilla, por ejemplo, montando en bici. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque va a ganar algo de fuerza en las piernas y eso le va a permitir luego, ¿sabes?, transferir esa fuerza ganada a una sentadilla. Sin embargo, a partir de cierto punto, si esa persona quiere mejorar su sentadilla, va a tener que hacer sentadilla, ¿no? Entonces, lo que pasa es que soy consciente de que es un concepto como muy global, ¿no? Un poco abstracto quizás, porque, ¿sabes? Digamos que incorpora distintas cosas que luego se tratan en los diferentes niveles de la pirámide, como puede ser la selección de ejercicios, las intensidades a las que entrenas, etcétera, etcétera. Pero aún así creo que no estaría de más que por lo menos se dijera al principio, ¿no?, del libro. Oye, que es importantísimo la adherencia, pero también es importantísimo que el plan que estés siguiendo sea acorde a los objetivos que quieres lograr. No sé si me he explicado bien o no, o si tenéis alguna idea sobre cómo enfocarlo. Es como pon el GPS, mete directamente la dirección a donde quieres ir antes de arrancar, antes de ponerte en marcha, porque una vez en movimiento es más complicado o no es tan efectivo el que estés intentando meter en el navegador, porque te puede pegar una hostia. Y luego ya valora qué ruta es la que quieres seguir o qué camino es el que te va a gustar más, cuál es el que vas a disfrutar más, si quieres ir a coche, si quieres ir a pie, si quieres ir en bici o lo que sea, ¿no? Claro, pero tú ya tienes el destino más o menos en mente. Claro. Creo que es algo... Bueno, lo digo en base a las dudas que más me han planteado, ¿no? Pero por lo demás... Vale, pues apuntado. Técnica, esfuerzo, especificidad, darle contexto a esa obesidad, el párrafo y a toda esa parte de nutrición, meter más tema de suplementos, que aquí podríamos ampliarlo también bastante, con la ayuda de examin.com también y con lo que tiene Víctor también sobre suplementos, que ya lleva trabajando un huevo. Y tema vegetariano y vegano. Quizás podíamos montar algo dentro de la web en el que ampliemos sobre esto para empezar. Luego a lo mejor hacer unos pequeños panfletos que añadamos a la gente que lo tiene en físico, o ya veremos cómo lo hacemos. Pero lo tengo apuntado y me mola. Está guay. Y un último punto. ¿Estaríamos hablando de ir más allá de las pirámides? Estaríamos hablando de ir más allá de las pirámides, eso es. Joseca, pues, último punto. Sí, un último punto. También yo lo que haría en la pirámide de entrenamiento es ese capítulo que incorporaba la versión 2.0, que me parece que está genial, el de cómo crear tu propia rutina partiendo de las bases. Yo lo que haría sería como desarrollar distintas posibilidades partiendo de las mismas bases. Porque, y me explico, en la pirámide al final se ofrecen unos programas de ejemplo y yo entiendo perfectamente que haya muchas personas que por comodidad, por lo que sea, pues al final pues se decidan a seguir esas rutinas tal cual. Pero creo que sí que sería interesante el proponer, por ejemplo, mira, tienes aquí una alternativa de full body de 4 días, de torso-pierna de 4 días, de push-pull legs full body de 4 días,
Y todas, como verás, parten de exactamente los mismos principios y son simplemente como variaciones de un mismo tema. ¿Sabes lo que quiero decir? Para que eso también ayude a la gente a ampliar un poco su perspectiva. Sí, a seguir aprendiendo a Claro, pensar, ¿no? Que es un poco la base de exacto. todo el libro, de piensa, piensa, Claro, piensa, piensa, piensa y luego crea tu... enseñarles, claro, enseñarles como el resultado final y para que así entiendan cómo realmente, si las bases son las mismas, al final no hay mucha diferencia, o sea, apenas no hay diferencia entre un enfoque u otro. Y que luego ya es algo que cada persona pues deberá elegir en función a lo que más prefiera. Vale, pues añado también todo esto a la lista de cosas por añadir y por hacer. Al final, esto nos sirve también de llamada entre nosotros para qué tenemos Sí. que mejorar y cómo podemos ampliar. Y por último, ¿cómo resumiríais los libros de las pirámides en un tweet, Víctor? 140 caracteres, ¿no? Es que hace mucho que no Sí, bueno, podemos ser flexibles, nadie va a contar. por Twitter. Yo te diría que las pirámides para mí lo resumiría como si estás harto de notar que estás perdiendo el tiempo y que estás gastando una cantidad de energía, tiempo y esfuerzo sin ver los resultados que crees que son acordes a eso que estás gastando, léelos porque seguramente lo que te está fallando es que que te estás centrando demasiado donde no toca. Que es lo que, en mi experiencia, el 90 y pico % de la gente que no ve resultados es lo que está haciendo. Aquí faltaría meter una voz de Samuel L. Jackson que diría, ordena tus prioridades, motherfucker, o algo así, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Joseca. A ver. Pues empezaría diciendo, conoce las bases, aprende las bases, conoce las prioridades y libérate de... No sé cómo explicarlo, la verdad. Libérate de ataduras, bueno, no sé cómo decirlo, pero más o menos sería ese el mensaje. Sí, es más o menos para eso, libérate. Al final, yo creo que el mensaje común aquí de los tres es: me ayudó a liberarme, me ayudó a liberar a mis clientes, me ayudó a liberar a no sé qué, me ayudó a liberarme otra vez y siempre que he tenido alguna duda me ha vuelto a liberar, ¿no? Entonces, veo mucha liberación en general aquí. Entonces, es un mensaje, buen resumen. Yo también iba a decir más o menos lo mismo, que es aprende a pensar, que para mí los libros me ayudaron mucho a pensar de forma jerárquica ahora, incluso con todo lo que hago en mi día a día, me estoy centrando demasiado en si son las 4 de la tarde y estoy leyendo en vez de estar trabajando, pero ¿realmente es esto donde debería estar centrándome o dónde está la base de la pirámide de todo esto? ¿Sabes? ¿Qué es lo que quiero conseguir realmente? Y hasta el momento de leer estos libros, no tenía esa forma de pensar, no jerarquizaba de esa manera, ¿no? Entonces, atrévete o aprende a pensar, atrévete a probar también, te incita mucho a probar, te incita mucho a calcula, recalcula, mide tu dieta durante 2 semanas y si el peso ha ido hacia arriba o hacia abajo, hace esto, vuelve a recalcular, o sea, a reevaluar y en vez de estar haciendo todo el rato cálculos iniciales, simplemente atrévete a hacer uno, prueba y reajusta ese GPS, como decíamos, conforme vayas avanzando por el camino. Y luego libérate para actuar, ¿no? Es decir, vale, y ahora libérate para hacer modificaciones libremente y tener claro que vas a tocar todas las herramientas o gran parte de las herramientas disponibles durante todo el camino. Vas a ir a pie durante un rato, vas a coger una moto en otro momento, vas a ir en avión, vas a coger un helicóptero, te vas a quedar a dormir en la intemperie, vas a hacer de todo en esta aventura. Entonces, apréndelas, atrévete a probarlas y luego ve liberándote para elegir los caminos que te vayan mejor y con los que vivas mejor y estés más feliz. Eso es un mega tweet. Ese tweet debería estar... Sí, cabrón. Vale, chicos, pues lo tenemos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Al final se nos ha ido ahí 1 horita y pico. Espero que si estás viendo esto te haya sido útil o te haya dado alguna perspectiva nueva sobre los libros. Si los has leído, muchas gracias por el apoyo. Seguiremos actualizando o ampliando, añadiendo contenido según podamos y vayamos conociéndolo. Y poco más por mi parte. Chicos, ¿alguna cosilla?
Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado el proyecto. La verdad es que ha sido, bueno, lo que he dicho al principio de todo, que para mí fue inaudito. Es decir, hostia, lo que hemos hecho, tío. Madre de Dios lo que hemos hecho. Así que gracias por el apoyo y eso. Si no lo tienes, has visto este vídeo, de verdad, normalmente los que estamos aquí no promocionamos cualquier mierda, ¿de acuerdo? Y si nos hemos involucrado en este proyecto es porque creemos en él. Es algo que no tenemos ningún tipo de reparo en decir que es de muy alta calidad. Así que si vas perdido, si no acabas de saber por dónde tirar, si crees que no acabas de ver los resultados que crees que deberías estar logrando, échale un vistazo porque probablemente esto te va a solventar los problemas que tienes. Pues mi mensaje final, bueno, es al final una copia prácticamente del vuestro. O sea, sí, si estás frustrado, si crees que la inversión que estás realizando en tiempo, esfuerzo, dinero no se corresponde con los resultados que estás obteniendo, vamos, es prácticamente más que seguro que estés fallando en alguno de los principios y no saber cómo emplear correctamente pues, todas las herramientas que tienes a tu disposición y que probablemente aún no conozcas. Entonces, pues ya te digo, este libro sirve para ampliar muchísimo, muchísimo la perspectiva. Y luego, además, yo, aparte, me dirijo también a toda esa gente que consuma mucho contenido, que esté muy formada, que lea muchísimos blogs, que siga muchísimas cuentas en YouTube, en redes sociales y demás sobre entrenamiento y nutrición y que piense que estos libros como que son muy básicos para él. Bueno, pues he de decir que probablemente no lo sean y aunque haya información que se exponga en ellos que ya conozcas, probablemente aún no sepas qué relevancia tiene toda esa información en un contexto global. Y vamos, estos libros son una herramienta brutal por esa perspectiva única que dan, ¿no? En la jerarquía y en cómo se priorizan unas cosas sobre otras. Y eso es básicamente todo. Y luego lo que sí que diría también es que cualquiera de los que nos esté escuchando y que se anime a proponernos a lo mejor algún tema que considere que podría ampliarse o que faltaría en los libros, igual que hemos opinado nosotros, pues si has leído el libro y lo echas en falta, pues no estaría de más que nos comentaras. Deja un comentario en el chat, en los comentarios, donde sea. Buena idea, tío. Sí. Que puede ser de ayuda, que te gustaría que apareciera o que has echado en falta. Y en lo que podamos, pues trataremos de mejorarlo. Ok. Muchas gracias por estar hasta aquí con nosotros. Pasa muy buena tarde y seguimos. Un abrazo, compañeros. Un abrazo.